Vamos a iniciar este domingo, hermanos, con una nueva serie. Como les explicamos, en Casa de Oración estamos acostumbrados a estudiar la Biblia por serie. Es de suma importancia entender que en una sola predicación, en una sola enseñanza, no podemos trazar toda la extensión de un tema. Cualquier tema a tratar en la Biblia se requiere más de una predicación, más de una enseñanza. Y el propósito de hacerlo así nosotros en Casa de Oración es para que la congregación lleve el mejor nivel posible de entendimiento y de conocimiento de la palabra de Dios. Acabamos de terminar una serie que se llamó los dones espirituales, los dones ministeriales, los dones de servicio, donde aprendimos mucho. ¿Aprendimos, hermanos? ¿Sí? ¿De ello? Y hoy vamos a iniciar una serie que se llama Las promesas de Dios. Sabemos que en la Biblia hay miles de promesas de parte de nuestro Dios para nosotros, y es importante conocer las promesas. El tema de hoy se titula precisamente así, que es el tema número 1, la importancia de conocer las promesas de Dios. Ese es el tema número 1, por lo que le invito yo que abra usted su Biblia en Hebreos capítulo 6, verso 13. Hebreos capítulo 6. Damos gracias a Dios que hoy no se siente tan sofocado. ¿O será que yo tengo el abanico aquí? Pero sí está así más tranquilo, ¿verdad? ¿O sí es que tengo el abanico? Ok. Bueno, damos gracias a Dios. Ya tenemos ese aparato, gracias al Señor, y estamos confiando en el Señor de que pronto vamos a reunir ya para comprar el otro, ponerlo acá, entonces ya poder cerrar y refrigerar más. ¿Prendieron la refrigeración de los niños? Sí, gracias. Sí, porque ya en Cuneros ya se puso también la refrigeración, así que ya tienen ahí los niños también su refrigeración, gracias al Señor. Hebreos capítulo 6, verso 13. Disculpen si les dije capítulo 13, es capítulo 6, verso 13. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Bien. La importancia de conocer las promesas de Dios. Damos lectura. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, para ellos el fin de toda controversia es el juramento para afirmación. Ahorita vamos a explicar eso. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a leer hasta el verso 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta adentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Las promesas de Dios, muchas. A lo largo de este estudio vamos a estudiar muchas promesas de Dios y entender que muchas de ellas son dirigidas de una forma general, de una forma personalizada, de una forma específica para el pueblo de Israel. Mucho vamos a aprender, pero antes de entrar a la explicación de la palabra, yo quiero que me ayude a orar por mí para que Dios me guíe con su gracia y con su Espíritu Santo, y oremos todos los unos por los otros para que captemos lo que Dios nos quiere hablar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por este tiempo, y no queremos iniciar esta serie sin ponernos en tus manos y pedir la asistencia de tu Espíritu Santo. Señor, dame gracia, dame sabiduría, dame entendimiento para trazar esta palabra, para vivirla, Señor, para comprender tus planes y propósitos. Ruego, Señor, ante ti en el nombre de Jesús por esta congregación que tú has confiado en nuestras manos, para que ellos también dispongan su corazón y para que les des entendimiento de la misma manera, para que haya un crecimiento, Señor, en la fe,
una fortaleza y una firme esperanza de lo que tú has prometido para cada uno, Señor, conforme el entendimiento que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Las promesas de Dios. Sabe que muchos cristianos viven una vida amedrentada, atemorizada, viven muchos con dudas. ¿Realmente yo seré salvo? ¿Realmente yo al morir me iré a ir al cielo? ¿Realmente existirá Dios? Hay quienes les pasa por la mente eso porque vienen ataques, pensamientos de parte de nuestro enemigo, de nuestro adversario. ¿Estaré haciendo lo correcto en estar asistiendo a una congregación cristiana y estar aprendiendo de la palabra? Todo ese tipo de cosas que hacen cavilar el caminar de un cristiano deben de fortalecernos en las promesas de Dios. La palabra de Dios, aquí vamos a iniciar hoy con este tema que se titula La importancia de conocer las promesas de Dios. En esta porción bíblica que acabamos de leer, hay una promesa para Abraham en el verso 13 que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué promesa habla aquí? Aquí habla la promesa de cuando Dios llama a Abraham y le dice, salte de tu tierra, de tu parentela, para que vayas a un lugar que yo te mostraré. Dios le da una promesa. Te daré descendencia, te daré un hijo en el cual va a tener descendencia, que la descendencia va a ser incontable, innumerable, grandísima, más incontable que las estrellas, que la arena del mar. Es importante entender eso. La promesa que el Señor le da a Abraham va juntamente con otra promesa, que esa promesa es para toda la humanidad. Y es importante conocer las promesas. En sus Biblias, cuando usted lee, hemos explicado en los miércoles de estudio que hay versículos en los cuales hay unas letritas chiquitas en su Biblia. No están ahí con ningún otro propósito, sino para ampliar más nuestro conocimiento, nuestra forma de leer la Biblia. La Biblia es un libro extenso, confuso, que si no lo leemos en la forma que Dios nos tiene establecido, no vamos a entender nada. Pero si nos disponemos a leer el libro de Dios, a entenderlo, vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En el versículo 14, lea conmigo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y ahí hay una porción bíblica en unas letras pequeñitas. ¿Ya la miró? ¿Cómo dice? Génesis 22, 16. A ver, vaya y ponga una señal aquí porque ahorita vamos a volver. Y vaya a buscar en Génesis capítulo 22, verso 16. Génesis capítulo 22 en el verso 16. Aquí encontramos la parte donde Dios le dice a Abraham, ¿amas mucho a tu hijo Isaac, Abraham? Sí, Señor, tú sabes que lo amo mucho. ¿Y qué si te lo pido para que lo sacrifiques para mí? Y Abraham le dice, Señor, lo hago, porque sé que tu promesa es que de él vas a levantar a una generación grande y sé que no mientes. Si me lo pides en sacrificio, lo sacrifico, porque confío en tu promesa. ¿Qué vas a hacer después de que yo lo sacrifique? No sé, pero sé que lo vas a resucitar, sé que vas a impedir que lo sacrifique, no sé. Lo único que sé es que yo confío en tu promesa y me pides que haga esto, lo hago, porque no voy dudoso ni amedrentado, lo hago. Eso es lo que usted puede leer todo el capítulo 22. Abraham va y cuando está a punto de enterrar aquella daga en el cuerpo de su hijo, la voz del cielo le dice, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Y le dice, tú me dijiste, yo confío en ti. Este tipo de cosas sucedió esa vez en la Biblia. Jamás Dios nos va a pedir que hagamos algo así como tal. Quedó ahí y quedó como muestra de que hay gente que confía en las promesas de Dios. La promesa de Dios para Abraham era de que le iba a levantar una descendencia grande de su hijo. Por eso él confió de una manera ciega en el Señor. Pero en el verso 16, donde nosotros encontramos esa porción allá en Hebreos, vamos a leer, dice, y dijo, aquí está hablando Dios, si lo agarramos desde el verso 15, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo,
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y qué curioso, porque ahí está curiosamente la misma cita bíblica en la que nosotros iniciamos, Hebreos capítulo 6, verso 13, verso 14. En el versículo 18 entra la promesa para usted y para mí. La promesa era para Abraham, que Dios le iba a dar un hijo en el cual iba a ser una descendencia grande. Pero en el versículo 18 apareces tú, aparezco yo y aparece toda la humanidad. ¿Cómo? Lo vamos a leer. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. De la simiente de Abraham iba a nacer un hombre llamado Jesús de Nazaret, el cual iba a entregar su vida en rescate por toda la humanidad, y la bendición iba a alcanzar a todo aquel que en él cree. Esa es una promesa para toda la humanidad. En la promesa de Abraham se refleja la promesa para usted y para mí, promesa de la cual usted se ha apropiado de ella si usted ha creído firmemente en Jesucristo y ha entregado su vida al gobierno de Él. Ahora, ¿cuáles son las promesas que ahora nosotros podemos apropiarnos de ellas, de las cuales la Biblia nos habla? Vamos a regresar a donde usted puso la señal en Hebreos capítulo 6, en el verso 13, donde usted puso por ahí un separador, un papelito, una pluma, no sé. Vaya y regrese ahí y vamos a volver a leer a partir del verso 13 en el capítulo 6. Es importante entonces entender que dentro de las promesas de Dios hay abundancia de promesa. Pero ¿qué tan confiables son las promesas de Dios? ¿Qué tan confiables? Hay cristianos que viven sin conocer las promesas de Dios porque pues no estudian, o no se congregan, o no van a un lugar donde se les explique las promesas de Dios. Al terminar este estudio de las promesas de Dios, nuestra fe se va a fortalecer, nuestra confianza en el Señor se va a fortalecer, nuestra vida, vamos a vivir una vida más plena en Dios. Pablo confiaba plenamente en las promesas de Dios. Por eso Pablo siempre escribía, y en una de las partes escribió y dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él me ha prometido que donde Él está, yo también estaré, y no tengo ninguna duda de eso. Así que el día que yo muera, yo me voy a ir directamente a la presencia de mi Salvador Jesucristo. ¿Usted tiene esa certeza? Bueno, gloria a Dios por ello. En el verso 13 dice de la siguiente manera: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Abraham, te juro por mí mismo, te voy a bendecir, te voy a dar descendencia. Y no solamente eso, juro por mí mismo que de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y allí iba incluida la nación de México, ahí iba incluido el estado de Sonora, ahí iba incluido el municipio y la población de Nogales, ahí iba incluido la colonia del Represo, de la Héroes, de donde vengas, de cualquier lugar, ahí iba incluido tu casa, tu familia. Hay promesa de Dios para que nosotros nos apropiemos de la promesa. Pero ¿cómo es que nos apropiamos de las promesas? Sígame con mucho cuidado, sígame con atención. No pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. Y dice en el verso 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Juró por sí mismo. A partir del versículo 15 encontramos una
una explicación en la Biblia que es muy común escuchar en nosotros o en las personas que están alrededor de nosotros o en nosotros mismos. Se lo voy a explicar. Y dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es en el siguiente versículo. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué promesa? Pues la promesa de que iba a recibir un hijo, y lo recibió. Lo recibió. De repente se desesperó y quiso que Agar le ayudara, y bueno, al fin de los tiempos Dios cumplió su promesa y le dio al hijo. Dios juró por él. Y dice en el verso 16, este es el versículo que le quiero explicar, que me equivoqué, que pensé que era el 15, que debemos de entender que a veces nosotros hacemos estas cosas o escuchamos estas cosas. Gracias, hermano, muchas gracias. O escuchamos estas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Vamos a leer el verso 16 y lo voy a explicar. Dice el verso 16: porque los hombres ciertamente juran por otro mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Qué es esto? Es lo siguiente: los hombres, la humanidad, para afirmar una cosa que ellos están explicando o que se están comprometiendo con algo, pues lo sellan con un juramento. Y dice aquí en el verso 16 que juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, para ponerle un fin a la controversia. No, es que no te creo. Vamos a poner un ejemplo. Está un matrimonio y el hombre por ahí anda pues de Juan Querendón. La esposa lo sorprende. El hombre se ve obligado, no es que realmente tenga un arrepentimiento, sino un remordimiento. Es muy diferente, porque lo cacharon con las manos en la masa, le cacharon los mensajes, lo miraron, y la esposa lo descubrió. Y ahí está el hombre de chillón, ¿verdad? Porque hay una frase en el mundo que dice: ¿a quién le dan pan que llore? Pero hay hombres que se comen el pan y sí lloran cuando ven la de veras que su esposa los va a abandonar. Y entra la frase común: te lo juro, mi vida, te lo juro. Y el fin de toda controversia, dice este versículo, es el juramento por uno mayor que ellos y el para confirmación. ¿Cuál es el nombre mayor que ellos? Muchos hombres dicen: te lo juro por la Virgencita, ya no voy a andar de Juan Querendón. Y hay quienes hacen una figura como esta y dicen: por esta cruz bendita te lo juro, te lo juro. Es más, por la vida de mi mamá, por la vida de mis hijos. Y juran: es más, vieja, que te mueras tú si yo no te cumplo. Ay, ¿por qué yo? O sea, que te mueras tú. O sea, ¿por qué yo? Y es lo que explica la Biblia. Los hombres, para confirmar un juramento, pues lo hacen así, por un nombre mayor que ellos, para que el fin de toda controversia se selle con un juramento y que se haga de esta manera. Pero Dios, dice la Biblia, que no encontrando otro mayor que Él juró por sí mismo, y lo que Él prometió, pregunto, ¿lo cumplirá? Siempre, siempre lo va a cumplir el Señor. Él es veraz, Él es fidedigno, Él es siempre cumplidor de su palabra. Por eso hay una parte en la Escritura que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que la Escritura dice, porque a veces prometemos cosas y pues no las cumplimos. El simple hecho de nosotros a veces le prometemos a Dios: yo te entrego mi vida, te voy a servir, úsame como tú quieras, y te prometo, Señor, y a las primeras de cambio pues ya no le estamos cumpliendo. Pero Él cumple. En el versículo 17 dice la Escritura: por lo cual, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Lo acabamos de leer en Génesis: todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra son herederos de la promesa. Pero ¿cómo apropiarnos
de la promesa. Y dice en el 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Inmutable, incambiable, que no lo va a cambiar por nada, que si Él dijo, así lo va a hacer. La inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento. Eso es lo que leímos en Génesis 22. Te juro por mí mismo. Es más, naciones de toda la tierra, escuchen, les juro por mí mismo, habrá bendición para ustedes en la simiente de Abraham. Habrá bendición, y juro por mí mismo que cumpliré mi promesa. Pregunto, hasta el día de hoy, ¿ha cumplido el Señor su promesa de bendecirte en la simiente de Abraham? ¿Has sido tú grandemente bendecido en el sacrificio de la cruz? Gloria a Dios. Y no hay con qué pagar tal bendición, tal promesa que el Señor hizo. Por eso es que interpuso, dice, juramento. Y en el verso 18 dice: para que por dos cosas inmutables, dos cosas menciona, ahorita las voy a explicar. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Imposible. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables que tenemos nosotros la certeza de que Dios va a cumplir su palabra, su promesa? Bien, no había necesidad de que Dios jurara por su nombre. El simple hecho de Él decir su palabra, bendeciré y te bendeciré, esa es una cosa simplemente ya por sí sola segura. La palabra de Dios por sí sola es segura. Ya teníamos eso como suficiente para creer en Dios. Sin embargo, Él le añade otra cosa más todavía para afirmar la seguridad del cumplimiento de su promesa. Le añade el juramento por su nombre. O sea, por sí solo ya había dicho la palabra: los voy a bendecir. Ya eso era suficiente. Pero sin embargo, le añade el Señor el juramento por mi nombre, dice. Entonces tenemos dos cosas completamente seguras: la palabra y el juramento de Él. Eso es lo que dice el verso 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué es lo que debemos de tener nosotros en esas dos cosas? Esas dos cosas inmutables de Dios confirman su promesa. Su palabra es suficiente, pero juró por sí mismo que en la descendencia de Abraham se promete la bendición a todas las naciones de la tierra. Al conocer nosotros las promesas de Dios, vea lo que pasa al final del verso 18. Dice: al conocer todo esto, las promesas de Dios en este entendimiento, dice en la escritura, para que nosotros tengamos, dice, un fortísimo consuelo. La expresión fortísimo pues habla de algo mucho más fuerte que lo fuerte. Ten un fuerte consuelo, ten una fuerte certeza. ¿Cuántos aquí tienen la certeza de que Dios tiene cuidado de ustedes? Aunque a veces el enemigo venga y te susurre al oído: ¿y dónde está el Dios al que le sirves? ¿Y dónde está el Dios al que le entregaste tu vida? ¿Y por qué Dios permite estas circunstancias en tu trabajo? ¿Por qué Dios permite estas circunstancias económicas? ¿Por qué Dios permite? ¿No será que Dios te abandonó? ¿No será que Dios se olvidó de ti? ¿No será que Dios ya no tiene cuidado de ti? Y el enemigo empieza a susurrar ese tipo de cosas al oído de los creyentes. La palabra de Dios nos dice: debemos de tener un fortísimo consuelo. Un fortísimo consuelo. Los que hemos, escuche, los que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios te da promesas. Hay promesas en la Biblia que son específicamente para ciertas personas, pero hay promesas que, aún siendo específicamente para ciertas personas, nos podemos apropiar de ellas si cumplimos lo que Dios nos manda. Ahorita después voy a explicar que las promesas de Dios para sus hijos están condicionadas. Ah, caramba, ¿cómo? Sí.
están condicionadas. Es como cuando tú le dices a tu muchacho: ¿quieres que te compre ese PlayStation 4? Y ahí está el muchacho: sí, lo quiero. Es más, lo declaro, lo arrebato. Y ahí está la mamá: dame un buen promedio al final del ciclo escolar. Y te lo puedo comprar, pero te voy a estar supervisando los juegos y te voy a poner el horario. ¿Estás de acuerdo? Sí, mamá, no importa. Si tú me dices que a las 7 me acuesto a las 7. Oye, mijito, ¿que no te ibas a acostar a las 7? Sí, son 7 para la 1 de la mañana. Y pues yo sé que han visto esta película. Yo sé que la han visto. Si el muchacho cumple, pues usted cumple también la promesa. ¿Sabe algo? Las promesas de Dios también están condicionadas. Ya vamos a llegar ahí ahorita. Estamos hablando del fortísimo consuelo. Tenemos un fuerte lazo con las promesas de Dios, de que Él nos ha prometido, de que Jesús está con nosotros. Hay muchas promesas en la palabra que vamos a ir estudiando a la medida que Dios nos vaya guiando. Vamos a ir estudiando las promesas. En el verso 19 de esta parte que estamos estudiando dice: la cual tenemos esa confianza. Aquí habla de la confianza, del fortísimo consuelo, de lo que habla en el verso 18, de la confianza, de esa certeza que tenemos en que Dios va a cumplir sus promesas. En el verso 19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y aquí menciona una parte que se utiliza en los barcos, cuando llegan a cierto lugar, pues tiran el ancla para que el barco se mantenga en el mismo lugar, para que el barco no se mueva, para que no se vaya a otro lugar. Y los que están ahí a cargo del barco están confiados, pues, de que el peso del ancla es adecuado para mantener a ese barco en ese mismo lugar y que no se va a mover. El peso de la palabra de Dios, el peso de la promesa de Dios, es como un ancla en la vida del cristiano, en que Dios no se va a mover de su promesa, en que Dios va a cumplir, en que Dios está al pendiente de sus hijos, en que Él suple las necesidades, en que Él ve. ¿No es acaso que los pajarillos, ellos no se andan preocupando qué comerán, qué vestirán? Y ustedes que están así todos amedrentados, ¿no dice la palabra que valen mucho más ustedes que estos pajarillos? Sí dice. Entonces, ¿acaso no creerán ustedes que Dios tiene cuidado de ustedes? A ver, respondan. Sí. Y a veces nos viene la turba del enemigo de que Dios te ha abandonado, de que Dios no tiene cuidado. Y la escritura nos habla en el verso 19 que las promesas de Dios es un fortísimo vínculo que tenemos con Él. Si nosotros conocemos de la manera de vida las promesas de Dios, nuestra fe se va a fortalecer. Fortísimo, esa palabra me gustó al leerlo ahí. Una fe fortísima en el Señor. Pero hay quienes tienen una fe, pues, que parece que pende de un hilo muy débil ya, que parece que ya desconfían si Dios está al pendiente, si Dios está a cargo de ver o no la situación de tu salud, que si Dios se descuidó de tu situación matrimonial, que si Dios se descuidó de tu esposa o de tus hijos, que si Dios se descuidó de tu enfermedad o lo que sea. A veces parece que no tenemos ese vínculo fuerte en el Señor. ¿Sabe por qué pasa eso en la vida de los cristianos? Por ignorar las promesas de Dios, por ignorar qué tan grande y fiel es la palabra de Dios. Jesús nos prometió: estoy con vosotros de vez en cuando en este mundo. ¿Así lo prometió? No. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿quién está contigo? A ver, respóndalo. Jesús está contigo. Y pudiera mencionar muchas más promesas. Parece que Dios no está contigo, parece que tu matrimonio está a punto de destrozarse, parece que está a punto de perder eso que Dios te ha permitido. Pero ¿sabes algo? Confía en las promesas de Dios. Pero escúchame bien, están condicionadas. Si tú no haces nada de lo que Dios te manda que hagas, ¿sabes algo?
te vas a perder de la bendición de la promesa. Te la vas a perder. Es como aquel muchacho que no hace nada, que sus padres lo comprometieron, lo condicionaron para recibir la promesa, y el muchacho pues nada más le valió medio cacahuate y no hizo nada. Lo mismo es para las personas que escuchan la palabra y escuchan las promesas, pero no hacen nada. Lamentablemente pierden las promesas, pierden las bendiciones. Porque Dios haya fallado, no. Él es fiel, es inmutable, es incambiable, y Él está firme, pero pone condiciones. Ahorita vamos a llegar allá. La escritura dice aquí entonces que tenemos en el verso 19 como segura y firme ancla del alma. Es un ancla. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos leyendo las promesas, estoy leyendo en el mismo contexto. Como una firme ancla del alma. Es importante que la Biblia se explique, que se entiendan las promesas de Dios, para que el nivel de fe de la congregación crezca, para que usted pueda decir como el apóstol Pablo: o sea, en todo y por todo he sido enseñado, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Sé tener en abundancia, sé tener en escasez, en todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Job era un hombre enseñado en toda la extensión de la palabra. ¿Acaso hemos de recibir de Dios nada más cuando Dios permite cosas buenas en nuestras vidas, y no hemos de recibir cuando Dios permite cosas malas? Job capítulo 2 verso 10. Esa es la conversación de Job con su esposa, porque su esposa no miraba la profundidad de las promesas de Dios. Su esposa le decía: mira, se nos acaban de matar todos nuestros hijos, vino ese viento, se derrumbó la casa, y la casa donde estaban nuestros hijos celebrando, ¡pum!, los mata a todos. Un fuego descendió del cielo, quemó toda la cosecha. Vinieron ciertas personas y nos atacaron y nos quitan todo. Tu salud se deterioró, ahí estás con esa lepra, con esa sarna que te invade tu cuerpo. Pero ¿qué veo yo?, le dice la mujer. ¿Aún mantienes tu integridad y te postras a adorar a Dios? Ya maldice a ese Dios y tú pues de una vez muérete, le dice la mujer. Y Job le responde: como habla cualquier mujer fatua, has hablado en este momento. He de recibir las cosas que Dios permite nada más mal para mi vida. No he de recibir las cosas que Dios permite mal, perdón, he de recibir nada más lo bueno. No he de recibir todo. ¿Acaso no estoy seguro yo que Dios tiene cuidado de mí? Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Jehová me dio, Jehová me quitó. Alabo el nombre de Jehová para siempre, porque confío en Él, confío en su palabra, y sé que al final de estas cosas del polvo me levantará. Confío en su palabra, confío en sus promesas. Qué importante es tener esa certeza, esa seguridad. Porque cuando, mira, no pasas ni siquiera el 5% de lo que pasó Job. Ni siquiera el 5% de lo que pasó Job. Tienes a tus hijos, tienes familia, tienes salud, tienes familia que te apoya. Y ni siquiera en ese 5% que le pasó a Job, muchas veces cavilamos, dudamos si las promesas de Dios se están cumpliendo en nuestras vidas. Y eso pues a Dios no le agrada, porque en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: sin fe es imposible. Pues no le agrada a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces encontramos que es importante conocer las promesas de Dios y confiar en medio de qué circunstancia en la que estés. Si estás en las manos de Cristo, ¿quién te va a arrebatar de ahí? Y todo obra para bien, conforme lo que dice la Escritura. Y sabemos que a todos los que aman al Señor, todas las cosas que le suceden obran para bien. Romanos 8:28. Todo obra para bien. Y tú dirás: no veo el bien en medio de todo esto. No lo veo, Señor, pero confío en tu promesa. Si tú prometes que es para bien, bueno, pues fortaléceme, Señor. Tenemos ese fortísimo vínculo
como un ancla segura en nuestras vidas. Las promesas de Dios son para que las disfrutes, son para que confíes en Él. Por eso dice el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Esta parte que dice que penetra hasta dentro del velo, las promesas de Dios penetran hasta dentro del velo, y aquí da la idea del lugar llamado el tabernáculo de Moisés. El lugar que estaba detrás del velo era un lugar llamado lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios. El tener nosotros esa certeza, esa confianza en Dios, confiar en su palabra y en sus promesas, esa ancla segura que tenemos nosotros en Él, donde dice la Escritura, donde Jesús entró, en el verso 20, Jesús entró por nosotros, dice en el verso 20, Jesús entró por nosotros. ¿En dónde? Hasta allá, más allá del velo, a la presencia de Dios. ¿A qué se refiere eso donde Jesús entró por nosotros? Se refiere, ¿en dónde está ahorita Jesús? A ver, ¿quién me dice? Espiritualmente pues está aquí, pero cuando la Escritura dice en el libro de los Hechos, dice, y los varones galileos estaban ahí mirando, dice, y Jesús ascendía, y unos ángeles de Dios se aparecieron y le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que habéis visto ascender hacia el cielo en las nubes, este mismo lo verán regresar. Y la Escritura dice, y desde aquel momento está sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús entonces? Sentado allá, en la presencia de Dios. Eso es a lo que se refiere hasta más allá del velo, en la presencia de Dios. En el verso 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo explico. En el antiguo tiempo el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, pero entraba representando a todo el pueblo. Él entraba en representación de todo el pueblo. Jesús está allá sentado a la diestra de Dios, pero ¿a quién creen que está representando allá Él? ¿A quién? ¿A quién se espera que se venga a levantar en el tiempo cuando suene la final trompeta? Enviará a sus ángeles y van a levantar a sus escogidos, a sus lavados, a sus obedientes, y va a celebrarse una gran boda, las bodas del Cordero. ¿A quién se espera en el cielo? ¿Alguien puede levantar la mano y tener la certeza de decir, a mí? ¿Y los demás no tienen la certeza de la promesa de Dios? ¿No tienen la seguridad de que no tienen esa ancla fuerte en sus vidas? ¿No están seguros de que cuando Cristo venga por su iglesia, usted se va a ir en el arrebatamiento, en el levantamiento de la iglesia? ¿Y por qué no levantaron sus manos? ¿Será que no están cumpliendo con las condiciones que Dios está dando para entregarles el gran premio, la gran promesa? ¿No será que están como aquellos muchachos que se condicionan y se les dice, si cumples con esto te doy el cumplimiento de mi promesa? ¿No será que es parte de la iglesia que mengua a la obediencia a Dios y no se están apropiando de las promesas de Dios por no estar cumpliendo con lo que Dios manda? Pero ¿sabes algo? Aún hay tiempo de apropiarte de las promesas de Dios. No se trata de decir que somos cristianos por pertenecer a una membresía como esta. No se trata de decir que somos cristianos porque vamos los domingos a la iglesia. Se trata de decir que somos cristianos porque reflejamos a Cristo Jesús en nuestras vidas y vivimos bajo la dirección de su Espíritu Santo, caminando a la luz de su palabra, obedeciendo en todo lo que la voz del gran pastor dice, y donde sus ovejas oyen su voz, hacia allá caminan, y donde el Rey de Reyes habla y dice, esto hagan, esto haremos, esto no hagan, esto no haremos. Prepárense, iglesia, porque el día que está por llegar falta muy poco. Y el que ha de venir vendrá y levantará a sus hijos, levantará a su iglesia. ¿No eres dueño tú de esa promesa? Porque si no te sientes seguro de ser parte de esa promesa, hay un foquito de alerta en tu vida.
Eso quiere decir que no estás cumpliendo con las condiciones. Y aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Donde Jesús entró, dice el verso 20, por nosotros. Jesús está representando allá, pudiendo voltear con el Padre y decir: Padre, estoy representando a mi iglesia. Estoy aquí en tu presencia, sentado a tu diestra, esperando el glorioso momento de que ellos también vengan aquí. ¿No fue esa la promesa del Señor? Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Tienes la certeza de que hay una morada en el cielo para ti? Es por eso que se canta en un velorio de alguien cristiano: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. ¿Usted lo tiene? ¿Está seguro? Bien, gloria a Dios. Quiero decirles algo. Hay quienes me preguntan: oiga, pastor, ¿usted cuando predica se enoja? No, me apasiona la palabra. Me apasiona poder predicar el mensaje que el Señor tiene para sus hijos. Iglesia, alertas. Hay promesas de las cuales no se han apropiado. ¿Sabe que una de las promesas de Dios es que Jesús va a volver? ¿Cuántos están seguros de que esa promesa se va a cumplir? Va a volver. Pero dentro de esa promesa es que no vuelve nada más a dar una vuelta. No vuelve a decir: hola, ya vine, ya llegué, gusto en saludarlos, ya me voy. No, la promesa es que viene por su pueblo, por su iglesia. Y al analizar estas promesas debiéramos de tener un poquito más de dedicación a nuestro servicio a Dios. Cuanto más que miramos que aquel día se acerca, dice la palabra. Verso 20: donde Jesús entró por nosotros como precursor, como representante, como el que va adelante, como el que va representándonos. Es tremendo, porque Él está representando a la iglesia allá en el cielo. Pregunto: ¿tú a quién representas aquí en la tierra? ¿Conoce usted la definición de embajador, de embajada? Lo he explicado muchas veces. La embajada china en Estados Unidos pues representa a todo el país de China. La embajada, el consulado americano de los Estados Unidos en Nogales, donde usted va a solicitar su visa, donde usted va a hacer trámites legales, migratorios, pues representa a Estados Unidos aquí. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, a partir del verso 19, dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Eso quiere decir que nosotros representamos a Jesús donde quiera que nosotros andamos. La pregunta es: ¿cómo es nuestra representación para nosotros representar a Cristo en tu trabajo? ¿Representas tú a Jesús en tu trabajo? La gente que está alrededor tuyo en tu trabajo, ¿pueden ver a Jesús en tu vida? La gente que está alrededor tuyo en tu familia, ¿pueden ver a Jesús en ti? La gente que está alrededor en la congregación, en donde quiera que estés, ¿pueden ver a Jesús en ti? Tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo, ¿pueden ver a Jesús en ti? Es que puedo ver a Jesús en ti. Es que estamos representando al Señor. Cuando alguien hace una mala representación en una embajada, lamentablemente lo destituyen, porque no está haciendo una buena representación. Jesús está representando en la misma presencia del Padre a quien creen, a nosotros. Y aquí en la tierra nosotros debemos de estar representando a Jesús, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice. Así dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, a partir del verso 19. Verso 20: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Para siempre. Y luego dice: según el orden de Melquisedec. ¿Por qué dice el orden de Melquisedec? Según Génesis capítulo 14 menciono, no busque, anote. Génesis capítulo 14 habla de un rey llamado Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia, rey de Salem. Salem, el antiguo nombre de Jerusalén, en el Génesis lo menciona, donde hubo un acontecimiento ahí.
Salem, aquel lugar donde este hombre era rey, pero a su vez era sacerdote, tenía dos funciones. El rey pues gobierna y el sacerdote intercede. Eso es lo que nos dice la escritura. Este rey, la escritura nos muestra que al ser sacerdote encontramos nosotros que no venía de la descendencia arónica, no venía de la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví, no venía de ahí. Jesús, al ser el gran sumo sacerdote, no viene de la tribu de Aarón, de Leví, de la descendencia arónica. ¿De qué tribu viene Jesús? ¿Quién lo dice? De Judá. Entonces, según el orden de Melquisedec, dice la escritura que no nos muestra que haya habido un sacerdote que haya sido sucesor de Melquisedec. En cierta forma, Melquisedec viene siendo como una tipología de Jesucristo. Hay quienes aseguran, incluso enseñan, es que era tal mismo Jesucristo. Bueno, habría que estudiar más a profundidad toda esta palabra, pero el orden de Melquisedec se refiere en este sentido. Ni venía de la tribu de Leví, ni de descendencia arónica, y dice que no muestra la Biblia que haya habido un sucesor después. A esto se refiere la escritura cuando dice hecho sumo sacerdote para siempre. Pregunto, ¿tendrá Jesús un sucesor? ¿Habrá alguien mayor que Jesús o alguien, o el reinado de Jesús irá a terminar algún día, o alguien lo irá a suceder a Jesús? A ver, respóndalo con convicción. No. Entonces quiere decir que tenemos esa certeza. Jesús, el gran sumo sacerdote, que está intercediendo, que siempre está intercediendo por nosotros, siempre intercediendo por nosotros. Que tal vez los ángeles pudieran voltear y que vean que tú fallaste, que vean que te pusiste a ver una película porno stardiokis, ¿verdad? El que entienda, entienda. Que de repente tú como cristiano tuviste una actitud reprobada delante de Dios, y que tal vez los ángeles están ahí, Señor, y Jesús intercediendo. Vamos a darle chancita, que mi Espíritu Santo lo redarguya y que se arrepienta y que arregle. Esa es otra de las promesas en primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos, ahí está la condición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la condición para limpiarnos de toda maldad? Si confesamos. Bueno, ahorita vamos a entrar. La promesa es de que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. La condición es si lo confiesas. Pregunta: ¿confesarte con el hombre de la sotana? No. Confiésate con Jesús, porque con el hombre de la sotana nunca le dices todo, le dices lo que te conviene. Y el hombre de la sotana te dice, tus pecados te son perdonados, y el otro sale de ahí con el costalón de pecados todavía, porque mentira, no le dijo todo. Pero pregunto, ¿a Cristo lo podemos engañar? Por supuesto que no. Entonces, con quien tenemos nosotros que confesar nuestros pecados, si confesamos, la condición, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Él está intercediendo por nosotros. ¿Has tenido algo que arreglar tú ante la presencia de Dios? Otra pregunta es, ¿tendrás todavía algo por ahí que arreglar ante la presencia de Dios? Para poder apropiarnos de las promesas de Dios, tenemos que cumplir con la condición de lo que Dios nos pone para esto. La promesa es entonces condicionada. Segunda carta del apóstol Pedro, abra su Biblia, vamos avanzando. Adelantito de donde usted está, dele y busque la segunda carta, capítulo 1. Capítulo 1, verso 3. En el verso 3 hay un título. Verso 3 hay un título. ¿Cómo dice en el verso 3 en su Biblia el título? Segunda de Pedro 1, 3. El día del Señor vendrá, dice la hermana, participante de la naturaleza divina. ¿Quién tiene ese título? A ver, participante de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí tienen la certeza de ser participantes de la naturaleza divina? ¿Qué es eso de la naturaleza divina?
ya no tienes la naturaleza del pecado, ya no tienes la naturaleza del antiguo hombre, ahora tienes la naturaleza de Dios. Dios hizo morar su Espíritu Santo en ti. Ahora vamos a dar lectura en el verso 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lea con cuidado el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué cosa? Promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, los malos deseos de la concupiscencia. Preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuál es la condición para apropiarnos de las preciosas y grandísimas promesas? Ahí lo dice: habiendo huido, dice, de todas estas cosas que hay en el mundo, a causa de las concupiscencias. Tenemos que huir de todas esas cosas para apropiarnos de las promesas divinas. ¿Cuáles son las promesas divinas que hay para todos los que somos ya participantes de la naturaleza divina? Vida eterna. ¿Cuál otra promesa? Respetar a los padres nos da larga vida. Bien. Hay otra promesa que Él nos prometió, que cuando es necesario que yo me vaya, dice: ok, nos promete. A ver, ¿te has apropiado? ¿Tienes tú esa promesa en tu vida? ¿Tienes al Espíritu Santo? Muy bien. ¿Qué otra promesa? Vida eterna. ¿Qué otra promesa? ¿Por cuánto tiempo iba a estar con nosotros? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Nos suple lo que necesitamos? Es otra promesa. Y pudiéramos mencionar muchas promesas más. Hay promesas también de Dios, escuche, para aquellos que todavía no son hijos de Dios. Hay promesas. Bueno, la promesa desde Génesis está la bendición para todas las naciones de la tierra. Pero hay quienes no se han apropiado de esa promesa. Y hay quienes Dios les ha hablado de una manera así directa: yo te estoy hablando, yo te traje este día, yo te traje para que te arrepientas, yo te traje para que escuches mi voz, porque yo quiero salvarte, yo quiero trasladarte de las tinieblas a mi luz admirable, yo quiero escribir tu nombre en el libro de la vida, yo quiero darte el nombre de hijo de Dios, yo quiero bendecirte, tienes que arrepentirte. Y hay quienes escuchan las promesas de Dios y todavía están ahí parados y no hacen nada, no toman ninguna decisión. Y ahí en ese caso no va a haber ninguna cara de aquella persona el día que muera y que no le den el pase al reino de los cielos. No va a tener ninguna excusa. Señor, ¿por qué me mandas al infierno? Hay una frase muy común en la iglesia, dentro de los predicadores: Dios no manda a nadie al infierno. Y toda la gente dice: uy, pues qué chido, que todo dar. Pues Dios no manda a nadie al infierno. Escúchame, Dios no manda a nadie al infierno, solitos deciden irse para allá. Lo único que Dios hace es entregarles el certificado de su resultado. Eso es todo. Y he explicado esto muchas veces y lo explico una vez más. 50 alumnos hay en un salón de clases. Hay un maestro. De esos 50 alumnos, 25 son dedicados, puntuales, trabajan, participan, hacen tareas, investigan. 25 restantes son impuntuales, se la perrean o se la pintean, no traen tarea, no participan, son irresponsables, no guardan silencio, no ponen atención. Llega el día del examen. Obvio, se refleja el resultado y el maestro entrega el resultado a los dedicados, a los que sí le pusieron ganas. Toma. Y entrega el resultado a los otros, a los reprobados. El reprobado no tiene ninguna cara en venir delante del maestro y decirle: ¿por qué me reprobó? Porque entonces el profe tendrá toda la autoridad de decirle: yo no te reprobé, tú solo te reprobaste. La clase fue para los 50, la explicación fue para todos, la tarea
fue para todos. La responsabilidad era de todos. Estos cumplieron, estos trabajaron, estos ven el reflejo, el resultado de su labor. Ustedes también ven el reflejo. Yo no lo repruebo. Te entrego esta boleta que dice reprobado. ¿Pero por qué me repruebas? Yo no te reprobé. Lo mismo será en aquel día ante la presencia de Dios. Dios, ¿por qué me envías al infierno? Yo no te envié. Te entrego tu resultado. Tú decidiste irte para allá. Te di promesas, te mostré mis promesas, te envié a mis siervos, te predicaron mi palabra, te enseñaron mis promesas, te explicaron las responsabilidades. Nunca quisiste ser responsable, nunca quisiste trabajar, nunca quisiste hacer las tareas. Te entrego tu resultado. A la diferencia de los otros, ustedes escucharon mis promesas, escucharon mi palabra, escucharon mi consejo, se esforzaron, trabajaron en ello. Buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios no envía a nadie al infierno. La gente solita decide irse para allá. Es entonces lo que dice la Escritura en las promesas de Dios. Híjole, yo no sé cuánto tiempo vamos a tardar estudiando las promesas de Dios, pero mi pregunta es: ¿te has apropiado de esas promesas? ¿Estás tú esperando el glorioso regreso de Jesús cada día? Porque una promesa es de que Él va a volver. La promesa también es de que nadie sabe la fecha. Nadie sabe, eso es otra promesa, nadie lo sabe. La otra promesa es: por lo tanto les digo, tienen que estar velando, porque nadie sabe el día de la hora. Pregunta: ¿cumplimos con eso? Porque, bueno, vamos a continuar. Una de las promesas entonces para aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesús, pues se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, cita tan conocida y tan explicada y tan evangelizada. Juan 3:16, que usted se la sabe de memoria, pero igual vamos a ir ahí. Juan capítulo 3 verso 16. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa es: si crees en Él, no te perderás. Pero hay otra promesa ahí que debemos de analizarla con cuidado. Si no lo crees, si no crees en Él, si no entregas tu vida al gobierno de Él, aquí esta promesa habla de dos cosas: perdición y vida eterna. Para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Perdición, vida eterna. Promesa de Dios para los que no han decidido entregar su vida a Jesús. Perdición, vida eterna. Está la promesa rodeada de esta explicación. ¿Te has apropiado de eso? Porque de alguna de estas dos cosas la humanidad se va a apropiar. De alguna de estas dos cosas, o de la perdición o de la vida eterna. O sí van a agarrar una de estas promesas de Dios. Lo van a agarrar, lo crean o no, les guste o no. Soy ateo, no creo. Mira, los ateos son ateos temporalmente, porque en el momento en que mueren y abren sus ojos en el infierno, entonces creen. Pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Lo importante es creer aquí. Ahora, esta porción bíblica nos habla entonces de dos tipos de promesas en este mismo versículo. Hay una promesa. Ahora, el principal propósito de enviar esta parte de la Escritura no es el deseo de Dios que las almas se vayan al infierno. No lo es. Es por eso que ahí mismo en el versículo 17 lo explica, lo aclara de una manera así contundente. Y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el principal objetivo de Dios, que el mundo sea salvo. Pero escuche, la promesa es: si lo recibes, si crees en Él, tendrás vida eterna. Pero la otra parte de la promesa es: pues también hay perdición. No es el propósito de Dios, como lo acabo de explicar.
no es el plan de Dios como lo acabo de explicar, pero cada quien decide lo que quiera hacer. Usted está con toda la libertad de creer o no creer lo que yo le estoy explicando. Si usted no ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, hoy es el día en que Cristo te llama y te dice: entrégame tu vida al gobierno mío. Es el Señor Jesucristo te dice. Pero tú tienes toda la libertad de decir no, como mucha gente dice, después. La pregunta es: ¿después de qué? ¿Después de qué? ¿Después de que siga revolcándose en el pecado? ¿Después de que se te acabó la oportunidad y ya te moriste? ¿Después de que ya no haya nada? ¿Después de qué? ¿Para qué? ¿O qué? Sin embargo, no se obliga a nadie. Se presentan las promesas de Dios y cada quien decida. Pero eso es lo que sí se le tiene que explicar a la gente. Nadie va a tener cara de presentarse ante Dios y decirle: ¿por qué me tocó irme al infierno? Entonces el Señor va a decir: ¿quieres que te diga por qué? Mira, el día 23 de junio del año 2019 había un pequeño rebaño llamado Casa de Oración Nogales. Ahí se predicó, un siervo inútil mío predicó un mensaje, el cual se llamaron las promesas, y tú las escuchaste y no las tomaste. No era mi intención que te fueras al infierno, pero fue tu decisión. Atadlo de pies y manos y lanzadlo al lago que arde con fuego y azufre. ¿Es la intención de Dios? No, hombre, aquí lo dice en el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, en el verso 18 explica la razón y la ejecución de la promesa para ambos tipos de personas. Dice el verso 18: el que en él cree, y ahí está la condición, creyó. Y ese creer ya hemos explicado mucho. El creer es creer para sujetarse a obedecer. No se trata de creer, sí creo pero no hago nada. No, está condicionado. Dice el 18: el que en él cree, pues no es condenado. Ahí está la promesa. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya estás cargando con una condenación en tu lomo. Ya vas caminando con la condenación en ti. El que no cree, el que no toma la decisión, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Del verso 19 al verso 21 nos explica que no solamente es creer, sino dejar de hacer las malas obras. No se trata de decir: pues yo creo. A ver, vieja, ¿tú crees? Sí. ¿Y tú? A ver, primo, ven para acá. Y el primo ahí con un cigarrote de marihuana. ¿Qué pasó, primo? A ver, ¿tú crees? Sí, está. Entonces el primo también cree. Sí, pero le sigue jalando al churro de mota. Sí, pero le sigue pegando a la mujer. Sí, pero sigue robando. Cree. ¿Es suficiente creer? No, los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué es lo suficiente? Obedecer lo que dice que creemos. Verso 19: y esta es la condenación. Vamos a ver la causa de la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron venir a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras, no sean reprendidas. O sea, no deja de hacer malas obras. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, ya las obras que practica el que recibe la promesa, pues ya no son obras de maldad. Ya trata a su esposa como a vaso frágil, es fiel, adora a Dios, busca de Dios, quiere aprender más de Dios. Pero no se trata nada más con decir soy cristiano y sigo viviendo mi vida como me da mi gana. No, porque así hasta el diablo dice que es cristiano. Los demonios también dicen que son cristianos. ¿Y sabe algo? Hay mucha gente en las iglesias que dicen que son cristianos y la promesa de Dios no está en ellos. No está. Por sus frutos. Sí me ponen nervioso cuando están así de serios. Es verdad, ¿eh? ¿Cuántos se animan a darle un aplauso a Jesús? Gloria a Dios.
En el Evangelio de Juan, ahí mismo en el capítulo 4, habla la historia de un encuentro de nuestro Señor Jesucristo con una mujer de una ciudad de Samaria llamada Sicar. Aquella mujer no tenía la promesa de Dios en su vida. Aquella mujer era una mujer que le gustaba andar con un hombre, con otro y con otro. 5 maridos has tenido, le dijo el Señor. Es más, el que ahorita tienes no es tu marido. Sabrá Dios de quién será el marido de esa que tenía la mujer samaritana, pero no era el marido de ella. Con el que estás ahorita no es tu marido. Ay, Señor, Señor. Y la mujer samaritana actuó como nosotros a veces actuamos o como nuestros jóvenes, ¿verdad? Que a veces nuestros jóvenes dicen: hijo, ¿ya te entregaron los resultados del examen final? Y hace como que no oye. Hijo, ¿ya te entregaron los resultados del examen final? ¿Qué dijiste en la mañana, mamá? Que te ayudara a trapear, que te ayudara a barrer. ¿Qué dijiste? No, espérame. Cuando Jesús le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido, ella se pone muy espiritual. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes están diciendo que es en Jerusalén, pero es aquí donde se tiene que adorar. Espérame, mujer samaritana, quiero mostrarte las promesas, no las evadas. Y entran en esa plática y le explica. Y toma Jesús el ejemplo. Ella iba a sacar agua del pozo. Mira, cualquiera que vuelva a tomar de esa agua, y Jesús apunta al pozo, cualquiera que vuelva a tomar de esa agua va a volver a tener sed. Y luego apunta hacia él: pero el que beba del agua que yo le doy, de su interior le brotarán como ríos de agua viva, y jamás volverá a tener sed. Esa es la promesa. Jamás volverá a tener sed. Y eso está en el Evangelio de Juan capítulo 4, en el versículo 25. Dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y el Señor Jesucristo le responde. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy, mujer, entiéndeme, yo soy. Y en ese contexto habla de que Él es el agua que brota, que salta para ríos de agua viva en nuestro interior. El que beba, ahí, el que beba de esta agua, ¿quién es ese? El que quiera, el que se acerque, cualquiera que crea, cualquiera que escuche este mensaje, cualquiera que lo crea, el que beba de su interior, brotarán ríos de agua viva. El Señor cumple esa promesa. Hay frases dentro del cristianismo, aún dentro de los mismos predicadores, ya vamos apuntando para el final, aún dentro de los mismos predicadores que dicen: reclama las promesas de Dios, tú reclámale. Oye, qué irreverente, qué irrespetuoso. ¿Quiénes somos nosotros? Si por así llamarlo hubiera una forma de reclamar la promesa, si por así llamarlo, la única forma de reclamar la promesa es con nuestra obediencia. Con nuestra obediencia. Por eso es que encontramos en la Escritura, a ver, Evangelio de Juan capítulo 15, a ver, busque Evangelio de Juan capítulo 15, en el verso 7. Note que cuando Dios condiciona siempre pone sí, sí. Como tú cuando le dices a tus hijos: si me ayudas a barrer, me invitó, ¿te acuerdas del chamaco aquel que te dije que está bien guapo? Está bien guapo el plebe. Y voltea a la mamá y dice: está bien feo, pero a ella se le hace guapo. ¿Te acuerdas? Sí, ¿qué pasó? Pues es que dice que me invita a comer, no vamos a ir solos, van a ir las plebes y no sé qué tanto. Y pues la verdad pues sí me interesaría salir. Que la mamá ya ve, la muchacha tiene edad, tiene temor de Dios, ve que hay respaldo de Dios, pero le dice: ok, si me ayudas a lavar los platos, vas. En su vida había lavado los platos con tanto interés la muchacha. Mira, mamá, rechinando de limpio, chillan de limpio. O sea, si cumples, te ganas. Juan 15:7. Si permanecéis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la promesa? Pide y Dios lo va a pasar por el filtro de su voluntad. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Si permanecemos en Él y en su palabra. Imagínate a alguien que no permanece en Él ni en su palabra, y ahí está: Señor, no me has dado, Señor, no me has dado lo que te pido. Y ya hemos explicado que hay muchas razones por las cuales no recibimos las cosas. Santiago dice: porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, porque quizás no es el tiempo, porque quizás Dios nos está pasando por un tiempo de prueba, porque quizás Dios nos está mostrando cosas que quiere enseñarnos, o quizás no estás permaneciendo en su palabra. Quizás no. ¿Y cómo te atreves a pedir algo cuando no estás en su palabra? Y es ahí donde entra la agresión de algunos predicadores. Tú reclama la promesa, reclámala. No, ¿cómo? ¿De dónde? Están condicionadas. Si permanece. En 1 de Juan, dele para pegado a Apocalipsis, 1 de Juan, capítulo 2. Primer libro de Juan, capítulo 2, verso 24. ¿Estamos? Aquí habla de que cuando nosotros, desde que oímos el mensaje de la palabra de Dios, debe de permanecer en nosotros. Y dice en el capítulo 2 del primer libro de Juan, en el verso 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Escuche: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también nosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, ahí está, que Él nos hizo. ¿Qué cosa? ¿Ya ve? Pero nota que está sí, sí. Las promesas de Dios son incondicionalmente tuyas. ¿Ha escuchado usted una predicación como esa? Incondicionalmente el Señor te quiere bendecir, incondicionalmente, porque esa es la naturaleza de Él. Te quiere bendecir incondicionalmente. ¿En serio? ¿Qué Biblia están leyendo? ¿De verdad? ¿Qué tipo de fe se está presentando a los hermanos? No, no es cierto. Dios condiciona sus promesas. Sí, sí permaneces, sí obedeces, sí. Vamos en una de las últimas citas bíblicas, que es en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, verso 1. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Es por eso, hermanos, que la calidad de vida de cristianos en estos tiempos es una calidad muy débil. Es una calidad de vida de cristianos que no, la verdad que hay quienes, hay pastores, hay miembros que lo único que quieren es cantidad. ¿Y cuántos miembros hay en tu congregación, hermano? Mira, en mi congregación somos tantos, cientos de tantos. ¿Cuántos son en tu congregación? Y nosotros nos estamos esforzando para que haya calidad de cristianos. O sea, no es nuestro enfoque llenar una cantidad. Si Dios los trae, qué bueno, pero que vivan en una calidad de vida de cristianos. Hombres de calidad que traten a sus esposas con la calidad de Dios. Hijos que respeten a sus padres y vivan en obediencia con la calidad que debe ser digna de representar a Jesucristo. Mujeres que con la calidad de Dios se sometan y se sujeten a sus esposos en la calidad de Dios. Cristianos que caminemos en la vida con la calidad de su Espíritu Santo. ¿De qué sirve tener una cantidad innumerable y que el pastor se jacta? ¿Sabe de qué se jacta el pastor cuando hay mucha gente en las congregaciones? ¿Sabe de qué se jacta? Mire, de lo que entra ahí. Pero el genuino siervo de Dios se jacta, el que la calidad se jacta, si hubiera una manera de jactarse, en lo que les entra aquí, por aquí. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, cuida tu corazón, de la abundancia de tu corazón habla la boca.
¿De qué se te llena tu corazón? ¿Qué te dan en la congregación? ¿Qué te enseñan? No sé, lo único que sabemos que está bien chido. Somos un montón, hay luces, hay cámara de humo. El pastor cuenta unos chistes bien suaves. Salimos pero bien contentos. ¿Qué hay ahí? No sé, lo único que sé que está chido el ambiente. ¿Qué hay? Palabra, promesas que edifican, que cambian, que transforman, que confrontan. Eso es lo más importante que debe de haber. No me molesto, me apasiona predicar la palabra. Deuteronomio capítulo 28, y vea lo que dice el título. ¿Cómo dice? Bendiciones de la obediencia. Muchas veces hemos citado esto. Vamos a leer esto para terminar, porque yo sé que usted ya tiene hambre. Y el pastor pues dicen que predica muy largo. ¿Será cierto? Bueno, 28, capítulo 28, verso 1. Y escuche y entienda que entra la palabra sí, o sea, la condición de Dios. Tú arrebata, tú reclama las bendiciones de Dios porque eres hijo del rey. Reclámale a Él. Espérame, si tú le reclamas a Dios, Dios te va a reclamar su parte. Aguas, mucho cuidado con andar reclamando, mucho cuidado con ser irreverentes. ¿Acaso no le has dicho tú a tu hijo? ¿Cuántas veces han escuchado esa frase que dice: me vuelves a hablar así y esa boca torcida que traes te la enderezo de un revés? Soy tu madre, soy tu padre y a mí me respetas, a mí no me hables así. ¿Y por qué a Dios sí? ¿Por qué a Dios sí? Verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente, ay, vea la condición de entrada. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y luego la otra condición, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. O sea, no se trata nada más de oír, sino de obedecer. Si oyes atentamente para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, escuche, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. También Él va a cumplir. Y vea las bendiciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y luego vuelve a aclarar: si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Escuche: cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Esta palabra te temerán se refiere, te darán respeto, te respetarán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir a toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Escuche otra vez: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pregunto: ¿están condicionadas las promesas de Dios? Es lo mismo que tú y yo hacemos como padres. Si me haces esto, te doy esto. Si me haces... Y se ha escuchado: Dios te quiere bendecir incondicionalmente y Dios te va... En una ocasión nosotros escuchamos a un pastor que puso manos sobre alguien y le dijo: así te dice el Señor,
Y le empezó a decir, y el otro cuando terminó la reunión dijo, Dios me prometió. No, no fue Dios, fue el pastor en su carne. Mucho cuidado con decir así dijo Dios cuando Dios no ha dicho nada. Mucho cuidado con hacerle ver a la gente que Dios le prometió algo cuando Dios no le prometió nada y el que le prometió fue tu aire de profeta. Cuidado con eso. Pone la mano el pastor y le dice, así te dice el Señor, me encanta mucho tu caminar, me agrada tu vida. Y nosotros volteamos y miramos y nosotros conocemos al hermano, el hermano viviendo en adulterio, en fornicación, viviendo en una vida que de cuando en cuando pues se pone una que otra pisteadita. Y bueno, y volteamos nosotros, ¿a poco Dios le está diciendo eso? Y cuando se terminó, se acerca con nosotros como pavos reales. Me prometió el Señor, dice que me va a bendecir porque le gusta mucho. Dios me lo prometió. Y yo nomás me quedé entre mí. ¿Habrá sido Dios? ¿No es acaso Dios que dice, este Dios de la Escritura que dice, cuando hagas estas cosas y pongas por obra entonces? Entonces, ¿cómo Dios puede contradecir su palabra? ¿No será que es el hombre el que contradice? Tenga usted mucho cuidado lo que oye, lo que le enseñan. Vaya a la Biblia a ver si es cierto que así es. Las promesas de Dios son para que usted las disfrute, para que usted las goce. Pero ¿sabe algo? Están condicionadas. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Póngase sobre sus pies, vamos a orar.